El Mahabharat Adi Parva, sección 178. Historia del rey Kalmayapad y los hijos de Vashishta. El Gandharva prosiguió. En este mundo, oh Partha, hubo un rey que se llamaba Kalmayapad, que era de la raza de Ishwaku y que no tenía igual en la tierra en cuanto a osadía. Un día, el rey salió de la capital y fue a los bosques con el propósito de cazar, y aquel triturador de enemigos atravesó con sus flechas a muchos ciervos y jabalíes salvajes. En aquellos espesos bosques, el rey mató también a muchos rinocerontes. Ocupado en esa diversión durante cierto tiempo, el monarca se fatigó mucho y finalmente dejó la cacería, deseando descansar un poco. El gran Vishwamitra, poseedor de energía, había deseado poco antes convertir en discípulo suyo a ese monarca. Mientras el monarca avanzaba, afligido por el hambre y la sed, a través de los bosques, se encontró con aquel óptimo Rishi, el ilustre hijo de Vashishta, que venía por el mismo camino. El rey, siempre victorioso en la batalla, vio a ese Muni que llevaba el nombre de Saktri, ilustre propagador de la raza de Vashishta, el mayor de los 100 magnánimos hijos de él, que se acercaba en dirección contraria. El rey, al verlo, le dijo: «Apártate de nuestro camino». El Rishi, dirigiéndose al monarca con tono conciliatorio, le dijo con dulzura: «Oh rey, este es mi camino. Esta es la regla eterna de la moral que señala todo tratado sobre el deber y la religión, a saber, que un rey siempre debe dejar paso a los brahmins». Así se hablaron acerca de sus mutuos derechos de paso. «Hazte a un lado», fueron las palabras que se dijeron el uno al otro. El Rishi, que estaba en lo correcto, no cedía ni cedía ante él el rey, por orgullo y enojo. Aquel óptimo monarca, enfurecido con el Rishi que se negaba a darle paso, se comportó como un rakshas, dándole un latigazo. Así, azotado por el monarca, ese óptimo Rishi, el hijo de Vashishta, perdió el sentido por la cólera y prestamente maldijo a ese primero de los monarcas diciéndole: «Oh pésimo rey, ya que como un rakshas persigues a una seta, desde hoy mismo te convertirás en un rakshas que vive de carne humana. De aquí en adelante, oh pésimo rey, has de vagar por la tierra afectando al género humano». Así le dijo el Rishi Saktri, dueño de gran coraje, al rey Kalmayapad. En ese momento se acercó al lugar donde estaban el monarca y el hijo de Vashishta, el Rishi Vishwamitra, que había tenido una disputa con Vashishta acerca del discipulado de Kalmayapad. Y aquel Rishi de severas penitencias ascéticas, Vishwamitra, el de gran energía, se aproximó a los dos, enterado por su percepción espiritual que habían estado peleándose. Una vez que fue pronunciada la maldición, aquel óptimo monarca supo que el Rishi era el hijo de Vashishta e igual al propio Vashishta en energía. Y Vishwamitra, o Bharat, con el deseo de beneficiarse, se quedó en aquel lugar, ocultándose a la vista de ambos, volviéndose invisible. Entonces ese óptimo monarca, maldecido de aquella forma por Saktri y deseoso de propiciar al Rishi, comenzó a suplicarle con humildad. Y Vishwamitra, jefe de los Kurus, al conocer la disposición del rey y temeroso de que la diferencia pudiera ser encubierta, ordenó
a un Rakshas que penetrara en el cuerpo del rey. Y entonces, obedeciendo a la maldición de Shaktri y a la orden de Vishwamitra, un Rakshas llamado Kinkar entró entonces al cuerpo del monarca. Y tras saber que el Rakshas había tomado posesión del monarca, o castigador de enemigos, ese óptimo Rishi Vishwamitra dejó aquel lugar y se fue. Poco después, oh Partha, el monarca perdió el buen sentido, poseído por el Rakshas y afligido sobremanera por éste. En ese momento, un brahmin vio en el bosque al rey, afligido por el hambre. Ese brahmin le solicitó al rey un poco de comida con carne. Kalmashapad, el sabio real, protector de sus amigos, le respondió al brahmin diciéndole: «Quédate donde estás por unos instantes, oh brahmin. A mi regreso te daré cualquier alimento que desees». Después de decir aquello, el monarca se fue, pero el brahmin se quedó en el lugar. El magnánimo rey, después de haber paseado a su placer y antojo durante un tiempo, entró por último a sus aposentos. Se despertó en mitad de la noche y recordó su promesa. Mandó llamar a su cocinero y le contó su promesa para con el brahmin que se encontraba en el bosque. Y le ordenó: «Ve a ese bosque, un brahmin me aguarda, esperando alimento. Anda y atiéndelo con comida y carne». El Gandharva continuó: «Ante esa orden, el cocinero salió a buscar carne. Preocupado por no haberla conseguido, le informó de su fracaso al rey. Sin embargo, el monarca, como estaba poseído por el Rakshas, le dijo varias veces sin escrúpulo alguno: «Dale de comer carne humana». El cocinero, tras contestar «así sea», fue al lugar en el que se hallaban los verdugos del rey y se llevó de allí carne humana, y tras lavarla y cocerla debidamente, tras cubrirla con arroz hervido, se lo ofreció al hambriento brahmin, dado a las penitencias ascéticas. Pero aquel excelente brahmin, al ver con su vista espiritual que la comida no era santa y que, por lo tanto, no era digna de ser comida, dijo estas palabras con los ojos enrojecidos por la cólera: «Que ese pésimo rey, que me ofrece comida que no es santa y que no es digna de ser aceptada, ese malhadado, desarrolle él mismo la aflicción a este alimento». Y tras volverse aficionado a la carne humana, como Shaktri lo maldijera antaño, ese mezquino ha de vagar por la tierra, alarmando y perturbando de otras maneras a todas las criaturas. Por lo tanto, la maldición sobre el rey, al repetirse por segunda vez, se volvió más fuerte, y el rey, poseído por la inclinación de los Rakshasas, perdió pronto la razón. Poco después, oh Bharat, ese óptimo monarca, perdida la razón por obra del Rakshas que llevaba dentro, vio a Shaktri, el que lo había maldecido, y dijo: «Como tú has pronunciado sobre mí esta maldición extraordinaria, por ello voy a comenzar mi vida como caníbal devorándote a ti». Después de decir eso, el rey mató de inmediato a Shaktri y se lo comió todo, como un tigre se come al animal al que se aficiona. Al ver muerto y devorado a Shaktri, Vishwamitra azuzó al Rakshas, que se hallaba dentro del monarca, en contra de los demás hijos de Vashishta. Así como un león furioso devora las bestias menores, aquel Rakshas devoró
pronto a los otros hijos del ilustre Vallishta, que eran de menor edad que Yaktri. Pero Vallishta, al darse cuenta de que todos sus hijos habían sido matados por obra de Vishwamitra, soportó pacientemente su dolor como la gran montaña que sostiene la tierra. Aquel excelente entre los munis, ese eminentísimo entre los varones inteligentes, se hallaba resuelto más bien a sacrificar su propia vida que a exterminar a la raza de los Kushikas movido por su cólera. El ilustre Rishi se tiró desde la cumbre del Meru, pero cayó sobre el suelo rocoso como si se tratara de una pila de algodón. Y cuando el ilustre ser encontró que no había muerto como resultado de aquella caída, oh hijo de Pandu, encendió un enorme fuego en el bosque y entró en él sin dudar. Pero ese fuego, aunque ardía vivamente, no lo consumió. Oh matador de enemigos, aquel fuego ardiente le pareció incluso fresco. Entonces el gran Muni, movido por el sufrimiento, al divisar el mar, se ató una pesada roca al cuello y se arrojó dentro de sus aguas. Pero las olas pronto lo devolvieron a la orilla. Por último, cuando el Brahmin de estrictos votos no encontró éxito en sus tentativas para suicidarse de ninguna manera, volvió con el corazón afligido a su refugio. Sección 179. El Gandharva continuó. Al ver el refugio privado de sus hijos, el Muni lo abandonó nuevamente, afligido por un gran pesar. Y en el curso de sus peregrinaciones, oh Partha, vio un río crecido por las aguas de la estación lluviosa, que arrasaba con los innumerables árboles y plantas que habían crecido en sus márgenes. Al verlo, oh ser de la raza Kuru, el afligido Muni pensó que con toda certeza se ahogaría si caía en las aguas de aquel río. Se ató con varias cuerdas y, movido por el dolor, se lanzó a la corriente del poderoso torrente. Pero la corriente pronto cortó las cuerdas, oh matador de enemigos, y arrojó al Rishi a la orilla. Y el Rishi se levantó en la orilla, libre ya de las cuerdas con las que se había atado. Y como sus cuerdas habían sido quebrantadas por la violencia de la corriente, el Rishi bautizó al río con el nombre de Vipasa, el que rompe las cuerdas. Por su tristeza, el Rishi no pudo, desde entonces, permanecer en un mismo lugar. Comenzó pues a vagar por las montañas y ríos y junto a los lagos. Y nuevamente, al divisar un río llamado Haimavati, que fluye del Himavat, de aspecto terrible y lleno de feroces cocodrilos y otros monstruos acuáticos, el Rishi se lanzó a sus aguas. Pero el río, tomando al Brahmin por una masa de fuego inextinguible, huyó en 100 direcciones distintas. Y desde ese entonces ha sido conocido con el nombre de Shatadru, el río de 100 cauces. Al verse de nuevo en tierra seca, exclamó entonces: ¡Ah, no puedo morir por mi propia mano! Y tras decir aquello, el Rishi encaminó una vez más sus pasos hacia su refugio. Luego de cruzar innumerables montañas y comarcas,
Cuando se hallaba a punto de reingresar en su refugio, su nuera, llamada Adrishyanti, lo siguió. Mientras ella se acercaba, él escuchó desde atrás una recitación muy inteligente de los Vedas, dotada de las 6 gracias de la elocución. Al escuchar esos sonidos, el Rishi preguntó: ¿quién es el que me sigue? Entonces su nuera respondió: soy yo, Adrishyanti, la esposa de Shaktri. Me hallo sin duda, me hallo sin ayuda, pero aún así estoy entregada al ascetismo. Al escucharla, le dijo Vashishta: oh hija, ¿de quién es esa voz que oí que repite los Vedas con los Angas, tan parecida a la voz de Shaktri cuando recitaba los Vedas y los Angas? Adrishyanti le contestó: llevo en mi vientre un hijo de tu hijo Shaktri. Ha permanecido en mí durante 12 años enteros. La voz que escuchaste es la de ese Muni que está recitando los Vedas. El Gandharva prosiguió. Cuando ella así le hubo hablado, Vashishta se puso contentísimo y exclamando: ¡oh, hay un hijo de mi raza!, se abstuvo de suicidarse, oh Partha. El intachable ser regresó entonces a su refugio acompañado por su nuera, y el Rishi vio un día en el bosque solitario a Kalmayapad, el Rakshas. El rey, poseído por el feroz Rakshas, oh Bharat, cuando vio al Rishi se llenó de furor y se le levantó con intención de devorarlo. Y Adrishyanti, al ver delante de sí a ese Rakshas de crueles intenciones, se dirigió a Vashishta con estas palabras llenas de ansiedad y temor: oh, ilustre, el cruel Rakshas, semejante a la misma muerte armada con su feroz masa, se nos acerca con un garrote de madera en la mano. No hay en la tierra nadie más que tú, oh ilustre y destacado entre todos los versados en los Vedas, capaz de detenerlo hoy mismo. Protégeme, oh ilustre, de este cruel, malvado, de conducta terrible. Con toda certeza el Rakshas se acerca para devorarnos. Vashishta, al escuchar aquello, dijo: no temas, hija mía, no hay por qué temer en absoluto a ningún Rakshas. Este en quien percibes un peligro inminente no es un Rakshas. Es el rey Kalmayapad, poseedor de gran energía y célebre en la tierra. Este hombre terrorífico habita en estos bosques. El Gandharva continuó. Al ver que avanzaba, el ilustre Rishi Vashishta, dotado de gran energía, lo detuvo pronunciando el sonido Hum. Oh Bharat. Luego, asperjándolo repetidamente con agua santificada por ciertos encantamientos, el Rishi libró al monarca de aquella maldición tremenda. Durante 12 años, el monarca había sido dominado por la energía del hijo de Vashishta, como Surya, cuando el planeta Rahu lo capturó en ocasión de un eclipse. Liberado del Rakshas, el monarca iluminaba el enorme bosque con su esplendencia, con su esplendor, como el sol ilumina las nubes del crepúsculo. Al recuperar el poder de su razón, el rey reverenció a aquel óptimo Rishi con sus manos juntas y le dijo: oh ser ilustre, soy el hijo de Sudasa y tu discípulo, oh mejor de los munis. Dime qué te complace y qué debo hacer. Vashishta le respondió diciendo: mi deseo
ya se ha cumplido. Regresa ahora a tu reino y gobierna a tus súbditos, y no vuelvas a insultar a los brahmins nunca más, oh jefe de hombres. El monarca respondió: oh ser ilustre, nunca más volveré a insultar a los brahmins superiores, pero deseo, o mejor de los brahmins, obtener de ti aquello mediante lo que pueda librarme de la deuda que tengo para con la raza de Ishwaku. Oh destacadísimo entre los versados en los Vedas, oh varón óptimo, corresponde que me otorgues un hijo deseable, poseedor de belleza, perfecciones y buena conducta para perpetuar la raza de Ishwaku. El Gandharva continuó: ante estas palabras, Vashishta, aquel mejor de los brahmins, devotos de la verdad, le respondió a aquel monarca, arquero poderoso, diciéndole: te lo daré. Luego de un tiempo, oh príncipe de hombres, Vashishta fue, acompañado por el monarca, a la capital del este, conocida en toda la tierra con el nombre de Ayodhya. Los ciudadanos salieron con enorme júbilo a recibir al ilustre e intachable ser, como los habitantes del cielo salen a recibir a su jefe. El monarca, acompañado por Vashishta, volvió a entrar en su auspiciosa capital luego de largo tiempo. Los ciudadanos de Ayodhya vieron a su rey acompañado por su sacerdote como si fuera el sol naciente. El monarca, que por su belleza era superior a cualquiera, llenaba con su esplendor a toda la ciudad de Ayodhya, como la luna otoñal cubre con su resplandor todo el firmamento. Y la excelente ciudad alegró el corazón del monarca, ya que sus calles habían sido regadas y barridas, y filas de estandartes y gallardetes la embellecían por doquier. Y la ciudad, oh príncipe de la raza de Kuru, llena como estaba de damas gozosas y sanas, por obra de su presencia parecía alegre como Amaravati, cuando está presente el jefe de los dioses. Una vez que el sabio real hubo entrado a su capital, la reina se allegó a Vashishta por orden del rey. El gran Rishi, haciendo alianza con ella, se unió con ella de acuerdo con las nobles ordenanzas. Y luego de un tiempo, cuando la reina hubo concebido, aquel óptimo Rishi se volvió a su refugio después de recibir las reverentes reverencias del rey. La reina llevó el embrión en su vientre durante largo tiempo. Cuando vio que no paría, se abrió el vientre con un trozo de pedernal. Fue así que en el 12º año después de la concepción nació Ashmak, ese toro entre los hombres, el sabio real que fundó la ciudad de Podhanya. Sección 180. Nacimiento de Parashar. El Gandharva prosiguió. Entonces Adrishyanti, oh Partha, que había estado viviendo en el refugio de Vashishta, dio a luz, cuando llegó el momento, a un hijo que fue el perpetuador de la raza de Kshatri y que era en todo como un segundo Kshatri. Oh destacado de los Bharats, ese óptimo Muni, el ilustre Vashishta, realizó las ceremonias postnatales acostumbradas con su nieto. Y dado que el Rishi Vashishta se había decidido a suicidarse,
pero se abstuvo de ello apenas se enteró de la existencia de ese hijo. Cuando nació ese niño, lo llamó Parashar, el vivificador de los muertos. El virtuoso Parashar reconoció como padre a Vashishta desde el día que nació y se comportó hacia el Muni de acuerdo con ello. Oh hijo de Kunti, un día el niño llamó padre a Vashishta, ese primero entre los sabios, en presencia de Adrishanti, su madre. Adrishanti, al escuchar que su hijo pronunciaba dulcemente la palabra padre de manera bien inteligible, le habló con ojos llorosos y le dijo: «Oh niño, no llames padre a este abuelo tuyo. Tu padre, hijo mío, fue devorado en otro bosque por un rakshas. Oh inocente, este a quien consideras tu padre no lo es. El reverendo ser es el padre de tu célebre padre». Ante estas palabras de su madre, aquel óptimo rishi, de palabra veraz, dio rienda suelta a su dolor. Pero pronto se inflamó y resolvió destruir a toda la creación. Entonces, aquel ilustre Vashishta, gran asceta, destacado entre todas las personas que conocen el espíritu, el Brahman, ese hijo de Mitra Varuna, ese rishi enterado de la verdad positiva, se dirigió a su nieto, que se había decidido a destruir el mundo. Escucha, oh Arjun, los argumentos mediante los cuales Vashishta logró disuadir a su nieto de tal resolución. Historia de Aurv. Continuó el Gandharva. Entonces Vashishta dijo: había una vez un célebre rey llamado Kritavirya. Ese toro entre los reyes de la tierra era el discípulo de los Bhrigus, que son miembros de la familia de Bhrigu, un sabio hijo de Brahma, conocedores de los Vedas. Hijo mío, ese rey, después de realizar el sacrificio de Som, gratificó a los brahmins con grandes regalos de arroz y dinero. Después de que ese monarca ascendiera al cielo, llegó una ocasión en que sus descendientes se encontraron faltos de riqueza. Y al saber que los Bhrigus eran ricos, los príncipes se presentaron ante aquellos óptimos brahmines disfrazados como mendigos. Algunos de entre los Bhrigus, para proteger sus bienes, los sepultaron bajo tierra, y otros, por temor a los kshatriyas, comenzaron a regalar sus bienes a otros brahmins, en tanto que otros de ellos les dieron a los kshatriyas todo lo que querían. Sin embargo, sucedió que algunos kshatriyas, al cavar en la casa de uno de los Bhargavas, dieron con un gran tesoro. Y todos aquellos toros entre los kshatriyas que allí estaban vieron el tesoro. Enfurecidos por lo que consideraron un comportamiento engañoso por parte de los Bhrigus, los kshatriyas atacaron a los brahmins, aunque éstos rogaron misericordia. Y aquellos poderosos arqueros comenzaron a dar muerte a los Bhrigus con sus agudas saetas. Y los kshatriyas recorrieron la tierra matando hasta los embriones que se hallaban en el vientre de las mujeres de la raza de Bhrigu. Y mientras la raza de Bhrigu era exterminada de esta manera, las mujeres de la tribu huyeron en pánico a las inaccesibles montañas del Himavat. Y entre estas mujeres, una de ahusados muslos que deseaba perpetuar la raza de su esposo, conservó dentro de su muslo a un embrión poseedor de gran energía. Sin embargo, una mujer brahmin que se enteró del caso
Por temor, fue a ver a los kshatriyas y les informó del asunto. Y entonces los kshatriyas fueron a destruir ese embrión. Llegados al lugar, vieron a la futura madre que resplandecía de energía interior. Y el niño que se hallaba en su muslo salió de allí desgarrándolo y cegando los ojos de aquellos kshatriyas como el sol del mediodía. Privados así de la vista, los kshatriyas comenzaron a deambular por aquellas montañas inaccesibles. Y perturbados por la pérdida de su vista, los príncipes fueron afligidos por la pena y con el deseo de volver a poseer el uso de sus ojos, se determinaron a buscar la protección de aquella intachable mujer. Entonces, aquellos kshatriyas, afligidos por el pesar y la pérdida de la vista, extinguida, como a un fuego que se hubiera apagado, se dirigieron a la ilustre dama con ansioso corazón y le dijeron: «Oh, señora, por tu gracia deseamos recuperar nuestra visión. Luego regresaremos a nuestros hogares todos juntos y nos abstendremos por siempre jamás de nuestras prácticas perversas. Oh, hermosa, corresponde que tú y tu hijo nos tengan misericordia. A ti corresponde favorecer a estos reyes concediéndoles de nuevo la vista». Sección 181. Vashishta prosiguió: la dama Brahmin, ante aquella exhortación, les dijo: «Oh hijos, no fui yo quien les robó la visión, ni estoy yo enojada con ustedes. Sin embargo, este hijo de la raza de Brigu se ha enfurecido verdaderamente con vosotros». Poca duda hay, hijos míos, de que este ilustre hijo, cuya cólera se ha inflamado al recordar la matanza de su raza, es quien los ha privado de la vista. Oh hijos, mientras ustedes destruían hasta los embriones de la raza de Brigu, yo conservé a este niño dentro de mi muslo durante 100 años. Y para que la prosperidad de la raza de Brigu pudiera restablecerse, todos los Vedas y sus ramas se infundieron en este niño mientras todavía se hallaba en la matriz. Es obvio que este vástago de la raza de Brigu, airado por la muerte de sus padres, desea matarlos a ustedes. Por su energía celestial es que han resultado abrasados. Por lo tanto, hijos míos, imploren a este excelente hijo mío, nacido de mi muslo. Quizás les devuelva la vista si vuestro homenaje lo vuelve propicio. Vashishta continuó: al escuchar aquellas palabras de la dama Brahmin, todos aquellos príncipes se dirigieron al niño nacido del muslo exclamando: «¡Senos propicio!». Y el niño les fue propicio. Y aquel excelente Rishi Brahmin, por haber nacido después de desgarrar el muslo de su madre, llegó a ser conocido en los 3 mundos con el nombre de Aurv, nacido del muslo. Y aquellos príncipes, después de recuperar la vista, se fueron. Pero el Muni Aurv, de la raza de Brigu, se decidió a acabar con todo el mundo. Y el magnánimo Rishi tomó la resolución de destruir a todas las criaturas de este mundo, hijo mío. Y el vástago de la raza de Brigu, para rendir lo que él consideraba un homenaje a sus ancestros asesinados, se dedicó a las penitencias más severas con el objetivo de destruir el mundo entero. Y con el deseo de complacer a sus ancestros, con su severísimo ascetismo, el Rishi afligió a los 3 mundos, a los dioses, los demonios y los seres humanos. Entonces, los Pitris, antepasados, al enterarse de lo que hacía el hijo de su raza, descendieron de su región propia y dirigiéndose al Rishi le dijeron: «Aur, hijo,
Has sido poderoso en tu ascetismo. Hemos presenciado tu poder. Sé propicio para con los tres mundos. Oh hijo, controla tu ira. No fue por falta de capacidad, hijo, que los Brigus, de alma bajo perfecto control, fueron todos indiferentes a su propia destrucción a manos de los kshatriyas asesinados. Asesinos. Cuando nos cansamos del largo período de vida que nos había tocado, oh hijo, fue entonces que deseamos nuestra propia destrucción con los kshatriyas por instrumento. La riqueza que los Brigus habían puesto bajo tierra en su casa fue puesta allí con el solo objeto de enfurecer a los kshatriyas y provocarlos a la lucha. Oh, mejor de los brahmins, ya que deseábamos el cielo, ¿de qué nos serviría la riqueza? Kuber, el tesorero del cielo, nos había otorgado un gran tesoro. Cuando vimos que la muerte no podía vencernos de modo alguno, oh hijo, entonces pensamos que este sería el mejor método de lograr nuestro deseo. Los que se suicidan jamás alcanzan las regiones de bienaventuranza. Al reflexionar en ello, nos abstruimos de la autodestrucción. Por lo tanto, lo que tú deseas no es de nuestro agrado. Por eso, aparta tu mente de la acción pecaminosa de destruir al mundo entero. Oh hijo, no acabes con los kshatriyas ni tampoco con los 7 mundos. Mata en ti esta cólera que mancilla tu energía ascética.